Jorge Valenzuela no solamente es un profesor catedrático, también es un ensayista acucioso, lo prueban los libros que él ha publicado de crítica, sobre todo aquellos dedicados a Mario Vargas Llosa. Pero además de eso, y quizás sobre todo, es un narrador, un estupendo narrador que ha publicado 5 libros de cuentos. Este año acaba de aparecer El secreto de Marion y otros cuentos, antología personal, publicado por Campo Letrado. Se trata de una selección hecha por el mismo Jorge de los cuentos que abarcan todos sus libros. Es una selección que no tiene pierde, un estupendo conjunto de relatos que yo se los recomiendo mucho. Y justamente sobre este libro conversé con Jorge hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Jorge, gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre tu reciente libro, El secreto de Marion y otros cuentos, antología personal, publicado por Campo Letrado. Bueno, yo quería empezar esta charla, Jorge, con una pregunta de rigor que tiene que ver con la selección. Es una antología personal, tú has seleccionado los cuentos, has hecho una selección de tus 4 libros publicados, ¿no? Obras contadas, que apareció en 1988. Cinco libros. 5 libros, entonces hay uno que me he perdido. Cuéntame un poquito, entonces hay uno que no tengo que buscarlo. Porque son las horas contadas, la soledad de los magos, la sombra interior, que se reúnen luego en un libro con el título de La sombra interior, ¿verdad? Sí, sí. Y luego mínimos. No, Juegos Secretos falta. Juegos, ese tengo que buscarlo, entonces ya me contarás los troteros por dónde encontrarlo. Bueno, quería empezar justamente preguntándote cómo ha sido la selección. Porque claro, al estar reunidos en otro libro, como creo que decía Cali, le da un sentido nuevo, ¿no? Es decir, ¿cómo ha sido ese trabajo de selección? Bien. Bueno, en realidad, seleccionar o hacer una selección de tus cuentos, yo tengo aproximadamente 40 cuentos, ¿no? Sí es una tarea un poco difícil porque lo normal es que te encuentres solidario, que seas solidario con la mayoría de ellos, ¿no? En la medida en que los has escrito. El criterio que seguí para la selección, creo que se funda en ver qué cuentos, digamos, podían reflejar o reflejan desde mi particular punto de vista un aspecto, digamos, que podría denominarse como íntimo, ¿no? Algo que, a pesar de ser ficciones, ¿no? Me vincularon de una manera directa con la anécdota, ¿no? Por ello, creo que también en la elección de los textos figura, o digamos, en la elección primó el hecho de que estuvieran escritos en primera persona, ¿no? Entonces, la mayoría tienen esa característica, y aunque esa no es una condición para relacionar directamente al autor con el narrador, sí es un elemento que genera ese efecto, ¿no? De lo personal, ¿no? De aquello que se ha vivido, se ha experimentado de alguna forma, ¿no? Ese fue el primer criterio. El segundo criterio son los cuentos que más me gustan, ¿no? Todos me gustan, pero estos me gustan más por alguna razón. Quizá el tercer criterio tuvo que ver con el hecho de que al momento de escribirlos, o sea, perdón, que eh, recordaba de alguna forma, más vivamente, el hecho de haber escrito estos cuentos que otros. O sea, la circunstancia de haberlos escrito, bajo qué condiciones, en qué momento, ¿no? Están más vivas en mí que otros cuentos, ¿no?
que no recuerdo bien, no recuerdo bien esos elementos que, digamos, rodearon la escritura del cuento. Eso también fue un criterio, o sea, comencé a ver, ¿no? Mis cuentos, aquellos que me hacían recordar el tipo de escritor o el escritor que yo era en el momento en el que los escribí. Y, y volver, porque he realizado, como no, una relectura, y volverlos a leer para mí ha sido también una experiencia eh, muy enriquecedora, ¿no? Claro, nunca uno vuelve a ser el escritor que fue cuando escribió esos cuentos, ¿no? Esa es una experiencia irrepetible, ¿no? Nunca, nunca, eso es imposible, por diversas circunstancias, ¿no? Por el estado anímico que te animó a escribir, por el hecho que te animó a escribir el cuento, por el estado anímico en el que te encontrabas, por el nivel de experiencia que habías llegado, ¿no?, a tener en el momento en el que los escribiste. De manera que sí, ¿no? Creo que esa es una, que lo personal puede medirse en esos sentidos si es que hay algo personal en los textos, ¿no? Que es algo que ahora interesa mucho a la crítica, ¿no? Cómo leer la parte o la dimensión biográfica en las ficciones, ¿no? Y ese me parece un aspecto, claro, bien difícil de investigar, ¿no? Ahí tendría uno que apelar, desde luego, a los escritores, sobre todo, ¿no? A partir de sus diarios, sus notas, sus testimonios, entrevistas, etcétera, ¿no? Por eso es interesante esto ahora que podemos hacer, ¿no? Porque en algún momento alguien observará esta grabación y no establecerá algún tipo de relación entre mis cuentos y lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, claro, y también el proyecto, ¿no? La idea está de sacar una antología personal, ¿no? Que revelara esa dimensión subjetiva, ¿no? Que siento yo, eh, de alguna manera, mejor, mi dimensión subjetiva mejor reflejada en mis cuentos, ¿no? En algunos de mis cuentos. Ujú. Eh, para hacerte la siguiente pregunta, quiero leer un pasaje de Amanecer en Madrid, que es uno de los relatos que salen en la antología, porque me parece de alguna manera como clave, una especie de guiño de toda tu narrativa, por lo menos la de este libro, que dice así: en mi caso, dice el narrador, penetrar en ese mundo poblado de fantasmas y de temores siempre ha supuesto un acto violento, tal vez porque mi país también lo sea. Claro, ahí hay dos temas de los que quiero hablar luego, pero primero el tema de los fantasmas, porque cuando he leído el libro, me daba la sensación de que en los cuentos el pasado, como una especie de mochila pesada, tenía un lugar importante. Cuéntame un poquito sobre eso. Mira, mis personajes están creados sobre la base de ese peso que tú mencionas. Creo que recurrí a ese, digamos, argumento, al argumento de eh, atribuirles un pasado complicado, denso, conflictivo, ¿no? Precisamente para que mis personajes ganen densidad, para que ganen complejidad, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Cuando uno narra un cuento, elige un momento en la vida de un personaje, una circunstancia determinada en la que eh, se produce como una especie de revelación, ¿no? Como una especie de epifanía, como una especie de resolución de toda esa vida, ¿no? Y claro, para mí era importante, ¿no?, el pasado de estos personajes que de alguna manera explicaban la situación en la que se encontraban y la nueva situación que eh, vivían después de vivir, ¿no?, el conflicto propiamente representado en el cuento, ¿no? Eso para mí es una lección de maestros como Ernesto Sábato, por ejemplo, ¿no?
que es un autor que genera, ¿no? A partir de sus personajes una inquietud perturbadora, ¿no? Una perturbación muy fuerte, ¿no? Y eso porque son personajes conflictuados, son personajes que arrastran, ¿no? Del pasado, eh, digamos, situaciones que muchas veces ni siquiera comprenden, ¿no? Un pasado familiar quizá bastante complejo, ¿no? Oscuridades heredadas, ¿no? A través de los años que no llegan a entender, temores generados por el propio contexto, ¿no? Y aquí voy a responder a al segundo aspecto de tu pregunta. Claro, hay una dimensión absolutamente personal, ¿no? Pero también, ¿no? Lo que en algunos casos traté, ¿no? Aunque eso no era algo muy relevante en mi caso, muy importante, traté que nunca se perdiera de vista el horizonte social en el que se movían los personajes, ¿no? Y eso creo que la crítica lo ha notado, ¿no? Yo puedo estar hablando de una relación familiar entre un padre y una hija, como en el cuento que da título a la selección, pero estoy hablando de la situación por la que atravesaba la pequeña burguesía limeña en los años 80. O sea que eso también fue algo que me interesaba a mí. Yo puedo estar hablando de vidas privadas, pero esas vidas privadas no se agotan en lo que sucede dentro de una casa, ¿no? Esa vida privada es como una especie de metáfora, ¿no? De lo que está sucediendo en el mundo exterior. Un aislamiento, por ejemplo, ¿no? Un problema de incomunicación en ese cuento revela, ¿no? La incomunicación de una clase social respecto de otras, ¿no? En el propósito de establecer una convivencia, ¿no? Democrática, ¿no? Este repliegue de la pequeña burguesía, ¿no? Fue sintomático para mí, ¿no? Y me interesaba ingresar en el modo como además esta pequeña burguesía, ¿no? Devenía en un proceso de destrucción, ¿no? De disolución, ¿no? Claro, porque eso que mencionas del tema social que está presente también en tus cuentos, me hace pensar también en la relación con el Perú, por ejemplo, ¿no? Porque si bien muchos de los relatos transcurren en diferentes lugares, en Atenas, en Washington, en España, ¿no? En varios lugares de España incluso, la presencia del Perú siempre está presente de alguna u otra manera, ¿no? A través de los personajes. Es como si uno llevase al Perú con uno en su camino por el mundo, ¿no? En ese cuento en, en Madrid, por ejemplo, la idea de estos dos peruanos que están ahí en ese lugar y llevan su peruanidad, como tú mencionabas, el tema social, ¿no? El de las apariencias, por ejemplo, ¿no? O en otro relato en donde haces la comparación entre las violencias en el Perú con la violencia en Israel. Eh, Quería que también nos contaras un poquito sobre eso. ¿Sí? Sí, verdaderamente hay como de los personajes, pero hay otros en los que es absolutamente contingente, ¿no? Absolutamente, digamos, casual, ¿no? De hecho, no es importante, ¿no? Eh, Cuentos como Atenas, por ejemplo, o Washington, hay una confrontación ahí de este peruano, ¿no es cierto?, que viaja por alguna razón a esas ciudades, pero ese hecho no tiene mayor relevancia, ¿no? Lo que importa es la anécdota vital, ¿no? Lo que importa es
la experiencia que ellos ¿no? viven, ¿no? En el contacto con los otros, ¿no? Entonces, hay una mínima referencia a ello, pero estos personajes podrían ser de cualquier otra nacionalidad. Hay otros en los que sí, ¿no? Sobre todo los del comienzo de mi obra, ¿no? Que sí, de alguna manera se interrogan sobre el lugar de lo peruano, pero también en mi primer libro ya hay personajes que no tienen un contexto identificable, ¿no? En El secreto de Marion, por ejemplo, ¿hay alguna referencia al Perú? Absolutamente, ¿no? Incluso el propio nombre extranjero del personaje femenino, ¿no? Revela una, digamos, predilección por situar, ¿no? A la anécdota en contextos absolutamente, ¿no? Deslocalizados de lo que podría ser Lima o el Perú, ¿no? Entonces, es una anécdota absolutamente cosmopolítica, digamos, generada a partir de, sí, una visión de la pequeña burguesía o de la burguesía, de la clase de la burguesa, ¿no es cierto? Pero que es internacional además, ¿no es cierto? O sea, ese cuento puede pasar en Sydney, puede pasar, los personajes pueden ser australianos, pueden ser ingleses, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de... Y eso era algo que me interesaba también desde el inicio, o sea, después de la experiencia de narración que había no focalizado, ¿no? Su narrativa en espacios muy, muy identificables por un lector peruano, ¿no? Un lector, además, ¿no? Eh, que, digamos, tenía preferencia por ese tipo de narrativa. Pensemos pues en la narrativa de afrodescendiente, de Gregorio Martínez y Antonio Gálvez Ronceros, ¿no? Que es una narrativa hasta cierto punto pintoresca, cargada, bien cargada ideológicamente también, ¿no? Entonces, a mí ya me interesaba salir un poco de ese foco regional, ¿no? De ese nuevo regionalismo narrativo que ellos traían y abrir más la experiencia a un universo, como te digo, más urbanita, más internacional, ¿no? Por eso mis personajes están en Madrid, ¿no? Están en Atenas, en Londres, en, en Washington, ¿no? Y si te fijas, bueno, ahora en los cuentos, en los libros, pongo la fecha, ¿no? Y hay muchos cuentos que yo termino en, en Londres, en Denver, Colorado, en ciudades así totalmente, ¿no? Es un elemento, digamos, que no es importante, pero algo quiere decir también, ¿no? Yo no estaba en el Perú cuando he escrito mucho de mis cuentos, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo, ¿no? Hay como un arco, ¿no? Que va disolviendo lo de la peruanidad. Pero desde el inicio ya es algo que no me interesa, ¿no? No me interesa, digamos, no me interesa problematizar aquello que se llama la identidad peruana, ¿no? Para mí no existe esa identidad de lo peruano. Existen personas que se relacionan con ciertos símbolos, ¿no? Y esa relación para mí es problemática, dependiendo de cada uno de los sujetos. Claro, hay lugares comunes, ¿no es cierto? Un territorio, una lengua, ¿no? Pero no creo que nada más, ¿ah? Nada más. Además, ¿de qué identidad estamos hablando? Ese ya es un viejo tema, ¿no? De la sociología política de los años 60 y 70 en el Perú, ¿no? Ya el conflicto de las identidades ha cedido paso, ¿no? A problemáticas mucho más complejas vinculadas con el lugar del sujeto, ¿no? En el mundo, ¿no? Y la relación que este sujeto tiene con el lenguaje, con los símbolos, etcétera, etcétera. Ujú. Otra cosa interesante que me llamó mucho la atención cuando leí el libro es una suerte de vindicación o de celebración del acto narrativo per se, digamos, ¿no?
a partir de lo que los cuentos están narrados en primera persona, por ejemplo, pero más allá incluso de eso, el énfasis que los narradores hacen incluso sobre la narración en sí, es decir, el ser consciente de que van a contar algo, ¿no? Quería que me cuentes un poquito cómo llegas a ese efecto. Mira, creo que esta pregunta puede tener varias respuestas. La primera podría ser muy técnica, muy profesional, y estar vinculada con el hecho mismo de que como yo soy profesor de literatura, dirijo talleres hace casi ya 30 años o 25, ¿no? El acto de contar para mí sigue siendo un acto fascinante, ¿no? Entonces, he tratado de entender por qué sí, ¿no? El acto propiamente de contar, ¿no? Es escenarizado, ¿no? Es como un procedimiento metaficcional, ¿no? O sea, prepara al lector respecto del hecho que voy a contar, ¿no? Es como si creara un marco narrativo previo al hecho propiamente. Pero esa es una vieja costumbre, ¿eh? Eso está en el padre del cuento moderno, está en Poe, está en todos los narradores, ¿no? ¿No? Una segunda posibilidad que tiene que ver con lo que acabo de decir es que, por ejemplo, un narrador como Rulfo tiene también esa orientación. Yo no soy rulfiano, ¿no? Mi mundo no tiene nada que ver con el mundo de Rulfo, pero la técnica sí me interesa. La técnica de Rulfo sí, para mí parece. O sea, el escritor que no ha pasado seriamente por Rulfo, no, o sea, no entiende nada de la modernidad narrativa en América Latina, ¿no? Entonces, esa es una segunda posibilidad, ¿no? Soy un lector devoto de Rulfo, ¿no? De sus procedimientos, ¿no? Y él convierte a la narración propiamente en parte de la, ¿no? En parte del relato, ¿no? Sus historias siempre están contando dos veces los mismos hechos, ¿no? No sé si recuerdas este cuento En la madrugada, por ejemplo, ¿no? Se cuenta varias veces una escena, hay como un interés particular por, ¿no? Eso que tú mencionas, ¿no? Por poner por delante la enunciación narrativa antes que lo enunciado, ¿no? Y bueno, creo que en un cuento como Viejos Perros, por ejemplo, en donde se nota más este interés metanarrativo, tiene que ver con mi particular interés por sacar al cuento propiamente de su formato y vincularlo con el formato, por ejemplo, de la crónica periodística, ¿no? Entonces, cuando mis cuentos asumen un formato diferente, cuando dialogan con la noticia, dialogan con la crónica o con conformaciones textuales provenientes de los media, ¿no? Eh, Creo que también se da ese impulso metanarrativo, ¿no? Esta idea de poner énfasis en el modo de contar y en el particular interés que tiene para el narrador contar esa historia, ¿no? Esas serían, o sea, un hecho literario tiene pues múltiples facetas, o sea, ¿no? Varias cosas se dan de manera así simultánea, inconsciente, ¿no? Claro, ahora que mencionas esto del modo de contar, también pensaba en otra característica que a mí me pareció fascinante, que es el uso de los silencios o lo no dicho, ¿no? Lo que no se dice en el relato, pero que el lector va conjeturando, ¿no? Que me parece magistral. Gracias. Ya, este es un procedimiento también muy, muy antiguo. Es el viejo procedimiento del dato escondido, ¿no? O narrar por omisión, porque es algo que creo que moderniza mucho al cuento. Hace que el cuento dé un salto, ¿no? Largo, ¿no? Amplísimo.
A mí me interesa contar historias que contengan siempre un enigma, algo que vaya o no descubriéndose progresivamente a medida que va leyendo el cuento, el lector, ¿no? En algunos casos no se resuelve, ¿no? Queda el enigma ahí y como dices tú, el lector tiene que trabajar un poco para construir el final, ¿no? Ese es el dato escondido ya absolutamente escamoteado, pero claro, un dato escondido que puede ser develado por el lector a partir de los elementos que proporcionan el texto. Tampoco están escondidos, o sea, tampoco es algo que no se puede deducir. Ese tipo de cuentos no funcionan, desde luego. Esconder tanto un dato como para que el lector no pueda llegar a una conclusión es arruinar el relato. No, ese no es el sentido, ¿no? De la narración por omisión. Entonces, claro, también ahí las lecciones de Cortázar, de Borges, ¿no? De Carver, ¿no es cierto? Que leíamos en los 80, ¿no? Los de mi generación son bien importantes. Algo pasa, algo está pasando, pero eso que pasa está tan entretejido, está tan, ¿no? Oculto entre los propios acontecimientos, ¿no? Que tienes que realmente releer la historia, replantear los términos de tu primera lectura y, ¿no? Volver o sea, sacar a la superficie esa historia que estabas contando, que estaba debajo, ¿no? Lo que dice Piglia, ¿no es cierto? Contar dos historias simultáneamente, una en la superficie y otra en la base, ¿no? Entonces, entonces eso para mí es muy interesante, ¿no? Eh, eh, mm, es una manera de ir contra el anecdotismo, ¿no? Contra el hecho de que la historia se agote en la primera lectura, ¿no? O el hecho de que el cuento sea pues muy pintoresco, ¿no? Que ya no aguante, ¿no? Una segunda lectura. Entonces eso para mí es muy importante, ¿no? O sea, obligar de alguna manera al lector a que, o sea, planteado el enigma, construya su respuesta, ¿no? Claro. Sea o Ahora, no, sea o no el cuento policial, ¿ah? O sea, si no hay una investigación, o sea, no tiene que haber necesariamente una investigación, ¿no? En mis cuentos el enigma siempre está ahí, hay algo, como dices tú, no dicho, ¿no? O en otras sí, trabajo el policial, desde luego, ¿no? Y el cuento está estructurado a partir de una indagación, ¿no? Hay interrogatorios, ¿no? Y todo, ¿no? Hay encuesta incluso, ¿no? Claro. claro, ahora que mencionas el tema del policial y el tema de que el lector comienza a conjeturar, me acordaba del cuento No juegues con fuego, donde durante toda la lectura yo tenía una hipótesis, luego se me caía, volvía a la misma hipótesis a un primer plano, la volvía a denostar, ¿no? Y el final, que es bastante sugerente, no queremos espolear, pero es un final eh, entre revelador y al mismo tiempo desconcertante, ¿no? Que es otra cualidad que también me gusta mucho en tus cuentos, los finales. No necesariamente son finales cerrados, como se entiende, pero sí tienen una explosión, una especie de revelación final, que hace que Claro, reverbere en el claro, lector. eso es lo que me interesa, ¿no es cierto? Que el lector vaya formulando hipótesis, es lo que creo que decía Cali, ¿no? Uno va como hilvanando claro, Cali es un lector que, como lo reveló, ¿no? Proyecta de alguna manera, ¿no? A lo largo de la lectura ya un final, ¿no? No espera, ¿no? O sea, ya va construyendo su final, ¿no? Y claro, a mí lo que me interesa es que incluso en el final el lector no tenga que trabajar, o sea, tenga que terminar el cuento, ¿no? Eso es algo, es un recurso, como te digo, no es nuevo, ¿no? Pero en No juegues con fuego, yo trabajé el policial, ¿no? Primero empleando al narrador,
¿no? Empleando un narrador criminal, o sea, es el propio criminal el que cuenta la historia. Claro, eso no lo sabe uno, ¿no? No lo sabe uno. Entonces, eso para mí fue bien atractivo, o sea, ocultar que quien está contando la historia es, ¿no? Bueno, ya espoleamos el cuento, pero no importa, no tiene que ver con mi poética. Y claro, una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que el lector experimente el procedimiento a través de la lectura, ¿no? Entonces, claro, esa parte, y hay indagación, ¿ah? Hay indagación, hay un policía ahí que está investigando. O sea, se cumple todo el marco del relato policial, pero claro, yo he querido, ¿no?, subvertir ese marco, ¿no? Plantear una nueva posibilidad y además convirtiendo a ese criminal, ¿no?, en un personaje que puede ser comprendido en su propio ejercicio del mal, ¿no? O sea, o sea, ¿de qué estamos hablando? Ahí hay un acercamiento absolutamente, eh, digamos, un acercamiento a la complejidad del ser humano y a esa exposición que todos los seres humanos tenemos al mal, ¿no? Entonces, claro, hay varias cosas en ese cuento, ¿no? Pero ese cuento me gusta mucho, por ejemplo, también, ¿no?